Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. No, a ti por agendar con nosotros y poder conversar un poco más de tu trayectoria. Antes de poder contextualizar todo lo que has hecho, que ya lo leí y vaya que has hecho un gran trabajo, queremos conocer al escritor desde antes de, ¿no? Desde niño, quién eras tú de niño, cómo creciste, cómo fue tu etapa de la niñez. Cuéntame un poco de eso. Bueno, de todas formas yo voy a conectar un poco esas preguntas que me haces con mi materia, que es la escritura, ¿no? Pero sin duda, bueno, yo he nacido acá en Arequipa, yo soy el menor de tres hermanos, ¿no? Soy el pequeñito, ¿no? El único que se ha dedicado a la literatura, a la escritura. Mis hermanos, uno es médico, el otro se dedica a las finanzas, ¿no? Y en general vengo de una familia muy tranquila, con digamos, mucho apoyo por parte de mis padres. Mis padres siempre han estado ahí apoyando en mi educación, mi labor dedicada al periodismo y a la escritura. Ellos siempre son los primeros en apoyarla, ¿no? ¿Y por qué el arte y por qué se desencadenó en que tus dos hermanos mayores ejerzan una profesión muy de ciencias y tú el arte? ¿Desde pequeño fue eso? Bueno, sí, en general yo pienso que tiene que ver con las vocaciones que se van perfilando, creo, a veces de niños, pero ya cuando uno es adolescente ya sabe más o menos lo que quiere, ¿no? Pero lo que pasa es que en cierto momento de la vida, uno cuando está de chiquito le gusta jugar videojuegos. Yo no era tanto de hacer deportes, pero sí era de estar siempre jugando, ¿no? Con los legos, armando cosas, ¿no? Y ahí ya iba, creo que perfilando algunas historias, ¿no? Inventar personajes, inventar tramas. Pero yo pienso que esta vocación de la escritura desencadena sobre todo en la adolescencia, tercero, cuarto, secundaria, cuando yo empiezo a leer de manera muy ávida, porque, bueno, me aburría un poco en clases, ¿no? Yo era un buen alumno, ¿no? Pero me aburría un poquito, entonces empezaba a leer, leía también mis ratos libres, y ahí creo que ese deseo por leer me llevó eventualmente a querer escribir, ¿no? Querer hacer historias como las de las personas que yo leía, ¿no? ¿Y qué es lo primero que empezaste a leer? Si es que recuerdas cuáles son esas primeras historias que empezaste a leer. O sea, de chiquito sin duda había cuentos infantiles, todo eso, pero si lo quiero conectar a cuando ya empieza ese deseo de leer de manera organizada y con el deseo de luego escribir, te podría decir historias como las de Sherlock Holmes, ¿no? ¿Cuántos años tenías? No, bueno, 14, 15 años, ¿no? Pero ya, sí, están como que es como parte de la cultura popular, porque vemos películas, hay series, pero me llamaron la atención, sobre todo porque además del personaje construía digamos, te mostraba una Londres de fines del siglo XIX, digamos, del siglo XIX, que te permitía proyectarte a otro mundo, a otro tiempo, ¿no? Y autores como Borges, por ejemplo, aunque inicialmente uno no entiende del todo a este autor, siempre hay cuentos que te permiten acceder a su obra, ¿no? Por ejemplo, El Sur, ¿no? Que es una historia de cuchilleros, así. Un autor como Borges también estuvo en esas primeras lecturas iniciales, ¿no? Y todo este tema artístico tuyo, bueno, se fue construyendo y demás, pero ¿cuándo tú creíste, en qué etapa de tu vida dijiste, bueno, esto probablemente o quizás sea una carrera para mí? Bueno, yo creo que es en esos años, al terminar la secundaria, uno tiene que elegir qué carrera seguir. Y ahí salen los test de orientación vocacional. Como a mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la escritura, salía, ¿no? O literatura, o derecho, en algunos casos, no sé por qué lo ponen, pero será porque estás entre expedientes y la comunicación. Pero nunca te hicieron el típico comentario en casa, creo que somos casi promoción, de no vas a vivir del arte, que por qué escoges tal cosa o algo así. No tanto, porque en general siempre, además por ser el menor, uno ya tiene menos, no es que menos expectativas, sino menos presión, ¿no? Porque los papás usualmente ya saben que a sus hijos les va a ir bien. Con el mayor es prueba y error. Sí, con el mayor, ellos están, claro, exacto, están recién probando un poco, saber qué va a pasar, pero ellos luego se dan cuenta que al final los hijos van a hacer bien algo que les apasiona, que les guste, y van a ser felices en ella. Entonces, con los menores ya como que dejan un poco, ¿no? Ya sueltan un poco más. Ya se ha probado otras cosas, entonces ya sabe qué funciona y qué no funciona. Entonces, en el caso mío no hubo tanta presión, o sea, sí le generó un poquito de, no de dudas, sino porque como yo no era que de chiquito me gustara leer así desde tanto niño, de sorpresa, niño. Pues. Sí, porque recién esa afición vino en los últimos años de secundaria, más me gustaba, no sé, estar con los videojuegos en la tele, jugando, ¿no? Entonces, pero luego sí lo apoyaron. Y yo, ¿cómo lo conecté? En estos test vocacionales salía literatura, y dije, puede ser literatura, porque acá hay una escuela de literatura en Arequipa, en la UNSA, pero lo que me generaba era un temor propio, ese que tú dices, ese temor de qué vas a hacer, de qué vas a vivir, claro. Fue mío, ¿no? Porque yo dije, o sea,
eventualmente, claro, qué oportunidades laborales voy a tener, ¿no? Y a veces yo veía, ¿no? Que tuve muy buenos profesores que me ayudaron en mis ratos, en el propio colegio, que me enseñaban comunicación o literatura, y ellos habían estudiado literatura. Y yo decía, quizás ellos son buenos profesores, pero yo mi vocación más que enseñar es escribir. Entonces yo quería un espacio donde pudiera escribir, donde pudiera desarrollar mi vocación como autor, ¿no? Entonces dije, quizás la comunicación, el periodismo es un espacio, porque si tú ves muchos autores han comenzado en el periodismo. Exacto. O al final el periodismo es un oficio que te puede llevar a desarrollar la escritura. Correcto. Entonces me metí a comunicación por ello, nada más porque quizás es un campo laboral un poquito más amplio y sí, no me equivoqué. Hoy en día, sentido, créeme ¿no? que sí, Claro. hoy en día este campo es muy aperturado, abierto, incluso hasta de manera independiente ya uno puede quizás hasta vivir de esto. Ahora, se aprende a leer, me refiero a la técnica, ¿no? O sea, o cómo es que un joven que quizás nos esté viendo, tú mencionaste de que en tu adolescencia es cuando empezaste a leer ya de una manera más ordenada. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, ¿fue de un momento a otro? ¿Se tiene que seguir ciertas pautas técnicas? ¿Cómo Algo que yo le digo a mis alumnos, porque casa graciosa, ¿no? Que yo no quise estudiar literatura porque no quería enseñar, y yo terminé enseñando, ¿no? O sea, yo enseño periodismo, comunicación, cursos de escritura creativa, redacción, hasta cursos de literatura. Entonces, por ese lado, hice como que una curva bien larga en la vida para terminar haciendo para algo. Al final pero sí me sirvió mucho igual el periodismo, ¿no? La comunicación, que yo estuve en San Agustín. Pero ahora sí, para responder tu pregunta, algo que le digo yo a mis alumnos, es que existen, así como hay una vocación de escribir, hay una vocación de leer. O sea, no todo el mundo tiene esa necesidad de leer ávidamente literatura o historia o libros, ¿no? A nosotros tenemos la habilidad de leer, se nos enseña esa herramienta en el colegio, todos sabemos leer de manera funcional, ¿no? Algunos mejor que otros, algunos tienen problemas de comprensión lectora, pero en general todos tenemos esa herramienta y estamos todo el tiempo leyendo. Pero al menos el tipo de lectura que se necesita para escribir, yo pienso que sí es otra, porque tienes que entrenarte como lector, o sea, tienes que saber qué temas te gustan, tienes que saber qué encontrar en los libros. Por ejemplo, algo malo es que como a mí me gusta escribir, yo siempre estoy revisando en los textos cómo ha hecho el autor o la autora la trama, cómo ha construido el personaje, alguna técnica. Tú vas detrás del telón en un libro. Ya no puedo leer o sea, sí lo hago por placer, pero siempre estoy leyendo de esa manera. Incluso cuando yo estoy preparando algún proyecto de escritura, algún cuento, algún libro, alguna crónica, agarro libros, o sea, me documento, reviso esos libros y voy viendo qué temas son similares a lo que quiero escribir o qué autores han escrito sobre esto, qué técnicas se han hecho parecidas ahí. Entonces, espera, acá hay un punto que con mucho respeto ya lo he mencionado antes. Aquí hay un tema de aterrizar bien y ser pues modo alumno, ¿no? Porque para escribir por lo general siempre hay estos clichés de no, es que mi musa, mi inspiración y tal, esto es propio, es mío, pero en realidad, como tú mismo dices, somos resultado de todo lo que consumimos. Por consecuencia, si tú creas algo, imagino que, como lo has mencionado, consumes, revisas para crear. Claro, no es un cliché eso de decir que un escritor, un autor, antes debe ser un lector, ¿no? Tienes que leer mucho para poder escribir, porque tienes que aprender de otros que lo hacen mejor, que lo han hecho antes, ¿no? Pero yo también estoy en contra de eso de que la escritura es solo inspiración o es un fuego sagrado. Hay disciplina, hay que sentarse. Además de disciplina, sobre todo oficio. Yo que vengo del periodismo, el periodismo es, tú escribes todo el tiempo. Yo escribo, digamos, de manera profesional, ganando un sueldo, dinero desde los 18, 19 años. Bien. Pero eso, digamos, al inicio sin duda lo hacía mal, me rompía la nota, ¿no? Pero eso me ha entrenado para poder escribir, digamos, para escribir con cierta continuidad, saber qué funciona, qué no funciona, saber qué tipo de texto se puede desarrollar. Hay cosas que siempre puedes ir mejorando, siempre quieres hacerlo mejor y por eso buscas a gente que lo ha hecho, es un capo, un experto en algún tema, un autor que tú sabes que no vas a igualar nunca, pero que sabes que lo puede hacer mejor. Entonces, en ese sentido, la escritura, sí, es producto, como tú dices, de un esfuerzo, una disciplina, una preparación, una búsqueda, una investigación, ¿no? Correcto. ¿Y qué pasó cuando fue que, porque una cosa es leer, luego mejoraste tu forma, tus métodos, tus técnicas, pero cómo una persona pasa de eso al resultado final que vendría a ser ahora escribir tú? ¿Qué sucedió en el proceso? Claro, bueno, uno es, sin duda desde que yo ya estaba leyendo en la adolescencia, en algún momento ya te dan ganas de querer escribir porque tú sientes... quiero escribir. Claro, o sea, pero no tanto como que quiero que la gente me admire, no, o que, no. sino que como estás leyendo tanto, hay historias que se te quedan ahí y que quisieras imitar, o que quisieras mejorar, o que quisieras cambiarles el final, o que te dicen, ¿y por qué no hago una historia parecida a esta, pero que, así como te de Sherlock Holmes, pero que ocurra en Arequipa, ¿no? Y en el futuro, o en nuestra época, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, al final, la literatura
influencia, ¿no? Así como le pasa al Quijote, que tanto lee novelas de caballería, quiere ser un caballero andante, eso te termina pasando, ¿no? Hay una especie de, no sé si de locura, pero sí de influencia, ¿no? Pero también mi propia formación como periodista en las clases de periodismo, tú ya tienes que escribir, o sea, te hacen escribir una noticia, una crónica. Sí, pero, o sea, creo que una crónica, que es lo más extenso a lo mejor, a comparación de un libro, sí tiene sus instancias, ¿no? Claro, pero sin duda también desde el periodismo se puede hacer literatura, o sea, simplemente son historias reales, ¿no? Que han pasado, pero tú puedes utilizar técnicas literarias, ¿no? Ahí está la no ficción, la crónica periodística, ¿no? Y eso es algo que yo empecé también a cultivar en la universidad. Tuve profesores que me guiaron, que me mostraron autores que te decían, miren, ellos son periodistas, pero miren, escriben con técnicas de la literatura. Entonces, por ese lado también hubo una conexión, porque dije, miren, yo quiero escribir y estoy estudiando esta carrera, entonces ¿por qué no empiezo a hacer también crónicas? Por eso un resultado, años después hice un libro de crónicas, ¿no? Que es un perfil periodístico. Patato, el goleador humilde que miraba al frente. Claro, que es la historia de un jugador de Melgar de los años 70, de Eduardo Márquez. Es una investigación periodística, pero está contada como una historia, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál fue tu primera obra? O sea, publicada es esta, ¿no? Genial. Digamos, de ficción, ¿no? Es Contratado Autoridad Excepto, que es un libro de cuentos, ¿no? Pero en general, eso es un poco, ¿no? El propio proceso de ya estar en contacto con el periodismo, seguir leyendo, seguir consumiendo ficción también, hace que uno empiece a escribir, ¿no? Incluso yo luego tuve con amigos boletines de cine, hacíamos un fanzine de cine y escribíamos ahí reseñas. A mí me gusta el anime, entonces tenía una revista de anime con unos amigos, hacíamos crónicas de anime, ensayos sobre algunas cosas, sobre cosplay, ¿no? Y cosas así. Luego con otros amigos teníamos iniciativas culturales, yo también así como tú entrevistaba y en YouTube hay entrevistas que yo he hecho. Entonces, toda esa, digamos, vocación que te mueve la lectura es un impulso creativo, ¿no? Es un impulso de querer crear. Y en esta etapa ya de tu vida, ¿cómo desarrollas la creatividad cuando sabemos que esto se ha convertido en cierta manera en una profesión, en una actividad ya que te está encaminando a poder, no sé, competir, no sé si es el término correcto, concursar en ciertos espacios? ¿Cómo se equilibra el que haya nacido netamente como algo, como una pasión, que hoy sea una profesión, y que no se pierda ese lado humano, el lado creativo? Claro, sin duda, digamos, yo lo que he hecho es he convertido la escritura en también mi medio de vida, ¿no? O sea, a mí hay una vocación, sin duda, por escribir, pero también de algo. Ese chico que tenía 16 años al salir del colegio, ¿no? Que dudaba, tenía razón en el sentido de algo tengo que vivir. Entonces yo lo que he hecho es, he encaminado todos mis esfuerzos para que pueda vivir de la escritura de diferente manera, ¿no? O sea, quizás no es tan rentable como otras profesiones, no sé, la medicina, las finanzas, la ingeniería, ¿no? Pero sí se puede hacerlos de manera... Hay formas de conseguir ingresos. Uno es el periodismo, yo me sigo ejerciendo el periodismo. Otra forma es, bueno, la escritura de diferentes maneras, de escribir de todo tipo. Yo tengo mis proyectos creativos, pero también he escrito textos publicitarios, textos para restaurantes, textos para revistas, para guías de turismo, no sé, textos económicos, ¿no? Copies para internet, para redes, ¿no? Luego, enseñar, o sea, la enseñanza a mí me sirve mucho. Uno, porque enseñas un poco lo que te apasiona y también vas aprendiendo lo que las nuevas generaciones entienden por la escritura. Para ellos es diferente la escritura de lo que era para ti, ¿no? Y por último, y es algo creo que importante, no perder de cuenta eso, que es una forma de humanidades, ¿no? O sea, al final, el periodismo, la comunicación, la literatura, es una forma de comprender la condición del ser humano. Entonces nunca... Pese a que sí se necesita un aspecto económico, eso no es lo único que me motiva, ¿no? Me motiva ese otro elemento de reflexionar desde el arte, desde la creatividad. Y es porque existe en ti una retroalimentación continua de estar con gente a la que tú drenas información, contenido, ellos lo reciben y pues ellos también te dan a ti algo que es la respuesta, ¿no? Claro. Y ahí en ese intercambio me imagino que tú sostienes todo esto, ¿no? Sí, y en general es, bueno, se diversifica, queremos tener términos de mercado, ¿no? Pero el estar en contacto con otras personas, uno, a través de la enseñanza es muy nutritivo, pero también espacios como estos, yo más o menos puedo conocer a través de tu audiencia, nuevas ideas sobre la escritura o sobre qué les interesa de las historias, pero también en la propia, digamos, los procesos de escribir. Yo cuando he publicado este libro he tenido la grata experiencia de que mucha gente que uno pensaría que a quién le va a gustar las historias de la música punk en Arequipa o de los otakus o de los ovnis, ¿no? Y gente que uno no esperaría que le llamaría la atención, conectan contigo, te dicen algo en la presentación, te dicen algo en un evento. Yo he tenido la suerte de poder presentar este libro en varias regiones, ¿no? Bueno, acá en Arequipa, en Trujillo, en Moquegua, en Puno, ¿no?
Juliaca, en Lima. Entonces, en todas esas presentaciones tú conoces diferentes tipos de lectores, diferentes personas que se conectan con la literatura, y todo eso te va nutriendo y te va haciendo, mostrando que es esa posibilidad, ¿no? La literatura es esa posibilidad de conectar con alguien más, ¿no? ¿Por qué crees que de repente, a ver, hoy en día todo se vende, todo es muy comercial? ¿Cómo cuidas esa línea entre no escribir solo porque hoy es tendencia a tal cosa y mantenerte en tu línea misma, ¿no? Claro, sin duda, digamos, uno tiene que tener diferentes compartimentos, ¿no? Unos, por ejemplo, yo sé, ¿no?, que en el caso del periodismo te moviliza la coyuntura, la actualidad, ¿no? O sea, mientras no mientas, hay ciertas cosas que uno siempre tiene que ir tocando, ¿no? La cuestión política, económica, deportiva, ¿no? Pero yo pienso que en la literatura lo que moviliza siempre es un proyecto personal. O sea, las historias que están aquí, los que he publicado, son historias que yo quería contar, de la forma que quería contar, con la libertad que quería contar, con el tiempo que a mí me gusta poder contarlo. Entonces, para no tergiversar eso, yo tengo muy en claro que quien debe dictar un poco los proyectos literarios que yo tengo soy yo mismo. Claro que yo no vivo en una torre de marfil y estos proyectos... Hay mucha influencia. Claro, surgen de un contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este contexto donde sale estos cuentos que están basados en elementos de la cultura popular, tiene que ver con los tiempos en que vivimos. Vivimos un tiempo en donde el consumo de contenido es todo, ¿no? Entonces, mucha gente se define por qué consumes, qué compras, ¿a quién sigo? ¿no? ¿A quién sigo, no? Entonces, en ese sentido, esto dialoga, y quizás es algo que a mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que este libro de cuentos que es más para gente como yo, ¿no? Los millennials, la gente que creció en los 90, que se hizo los que somos adulto, de los 90 para claro, acá. 90 para los 2000, que están por los 30 años, 30 y tantos. Yo pensé que ese era el público principal, porque las referencias culturales son de esa época. Hablo de animes como Evangelion, de bandas de esas épocas, ¿no? Pero me ha sorprendido que ha conectado con jóvenes, con estudiantes como los que yo tengo, que tienen 18, 19 años, incluso gente más chiquita, incluso gente mayor, ¿no? Entonces, tú ves que este elemento tecnológico y de la cultura popular es transversal. Entonces, en ese sentido, el contexto ha ayudado, ¿no? Aunque era un proyecto personal, ha impulsado un poco eso. También otras historias que hablan de ciencia ficción tienen que ver con eso, porque hemos vivido sucesos como la pandemia, que uno pensaría, oye, el fin del creo mundo. Que la pandemia es el punto para iniciar una narrativa, pero espectacular. Uno pensaría que la pandemia es algo que no podía pasar, ¿no? Pero ocurrió, y ahora hay muchas historias que hablan de eso, de futuros distópicos, de posibilidades del fin del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, esta antología de ciencia ficción en la que yo participo, sea Otras formas de ser humano, que se publicó en Argentina, mi cuento dialoga un poco con eso, ¿no? Con tecnologías que hablan de cómo serían las relaciones en el futuro cuando se rompen algunos de los lazos más convencionales que tenemos, los lazos físicos, ¿no? Correcto. Hay eso, ¿no? ¿Y cuánta intervención tienes tú en todo el trabajo gráfico de tus libros? No, sin duda, yo pienso que también es importante entenderse en este proceso de autor como también parte de un ecosistema, ¿no? Y algo que ha surgido en los últimos años en Perú y en Arequipa sobre todo son editoriales independientes, ¿no? Circuitos como estos. Nosotros estamos en la librería Fábula Salvaje, ¿no? Que es iniciativa de varios socios, ¿no? Pero entre ellos uno es Rowan Huarco, que es el editor de Aleteia, ¿no? Que es la casa editorial, ¿no? Y, por ejemplo, ellos ya tienen un trabajo sostenido, ¿no? Y de varios años, ya creo que 18 años, si no me equivoco, ¿no? Publicando literatura regional, ¿no? En ese sentido, ellos ya tienen un expertise. Entonces, yo puedo tener un conocimiento de cómo contar las historias o cómo puedo desarrollarlas, pero siempre una editorial te potencia en ese sentido, ¿no? Un editor... Es un acompañamiento profesional. Claro, ¿no? Te dice qué hay que hacer, qué mejorar, por ejemplo, en tu texto, sobre todo, ¿no? Qué no está funcionando, qué cosas tú no te estás dando cuenta, qué tiene él como experiencia de lector, de editor, que le puede interesar al lector. Luego, el tema gráfico, soy yo, no sé dibujar nada, entonces ellos trabajan con diseñadores, saben cómo organizar la diagramación, la maquetación, ¿no? Todo esto es parte de una labor profesional, ¿no? Correcto, y me imagino, claro, que estás conforme de que la portada pues igual transmite el contenido, de alguna manera. Claro, ¿sí? Sin duda yo tenía un poco claro, ¿no? Por ejemplo, el título, porque, ¿no? A ver, el título y la portada es algo, no sé, hasta subversivo, puedo pensarlo, ¿no? Sí, como historias que... Claro, son estas historias que tienen un elemento de rebeldía, o sea, hay jóvenes que se rebelan sobre todo contra algo, o sea, puede ser... Hay un cuento de chicos que les gusta la música punk, no se quieren rebelar contra el sistema, aunque no saben qué es el sistema, otros se quieren rebelar contra el trabajo, porque hay un cuento sobre periodismo, ¿no? De periodistas que tienen que buscar la noticia y hay algo que siempre los limita, ¿no? Y así, hay muchas historias de ese tipo, historias familiares, pero siempre hay como que un entorno que
contra el que te quieres rebelar, pero que no te lo permite, y por eso está el excepto, ¿no? Ese bloqueo. Excepto, y ahí va algo, ¿no? Todo un argumento. Incluso a veces somos nosotros mismos quienes nos bloqueamos, ¿no? Entonces, por ese lado va, es un poco entre la ironía y la rebeldía, y también juega con eso la portada, ¿no? Hay un personaje con su mojo. Exacto. Y también está una esquina quiñada, un vidrio, ¿no? El arte es de Abril Olarte, ¿no? Una diseñadora e ilustradora muy talentosa, ¿no? Quien le agradezco también esta labor. Y eso, ¿no? Entonces tiene que transmitir también, porque al final lo primero que ve un lector es la portada. Al final, ¿no? Es eso, sí, ¿no? sí, aunque siempre hay esta frase de que no juzgues al libro por su portada, pero te engancha. Ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho. Entonces, por ese lado, sí, es parte de la labor profesional que debe hacer un editorial, ¿no? Sí. Correcto. Hay unas frases, yo te hablo como una tercera persona fuera de este mundo tan bonito que es de la escritura, que nosotros vemos y escuchamos, ¿no? De que el escritor o el artista en general debe o gestiona incluso mal a veces su ego, o son bohemios, o son muy aislados, muy underground de repente. ¿Cómo vives hoy, siglo XXI, 2025, todo esto del ego del escritor y estas características? Yo en general, sin duda, todas las personas tenemos algo de soberbia, algo de ego, ¿no? Sin duda. El solo hecho de que estamos aquí en una entrevista y yo hablando de mis temas ya es una muestra de soberbia. Pero más allá de eso, yo sí tengo claro que, digamos, nunca a mí me gustó ese perfil del artista, del escritor, como que tienes que... el escritor es un escritor maldito que tiene que estar fumando, tomando, ¿no? Porque hay esta figura, hay muchos autores que tienen esos vicios y son grandes autores, pero lo que a veces uno no se da cuenta es que esos son grandes autores que han sido grandes autores pese a esos vicios, pese a que tenían problemas con el alcohol, se la pasaban de fiesta, han podido escribir, pero no necesariamente porque tomaras mucho vas a ser mejor escritor, ¿no? O quizás desarrollar más creatividad. Sí, yo te aseguro que hay muchos autores, no sé, como Charles Bukowski o como Carver, ¿no? que tuvieron esta condena del alcohol, que sin duda hubieran podido vivir más, han podido ser más creativos, pese a esos vicios. Pero más allá de eso, yo estoy como en contra de esa figura del escritor como pose, ¿no? A mí más me interesa esta labor, ¿no? De conectar con personas que les guste lo mismo que a mí me interesa, que les interese la lectura de esta manera apasionada, ¿no? Y yo por ese lado soy muy nerd, soy muy friki, ¿no? Yo siempre sigo un estudiante muy aplicado, muy chancón, muy tranquilo, incluso cuando era adolescente pues no era mucho de salir, ¿no? A mí, pese a que a mí me gusta la música punk, que es una música esto te iba a preguntar, pero espérate, esto de acá se armaban las tocadas, ¿eh? Exacto, pues yo iba con mi camisita bien peinadito, incluso tenía una banda y yo no tenía la pinta de un panqueque, ¿no? Pero eso quiere decir pues que la pose no hace a lo que a ti te gusta, ¿no? A mí me gusta el punk, me gusta la actitud punk, ¿no? Incluso yo considero que tengo esa actitud, pese a que enseña, pese a que soy una persona muy correcta, siempre tengo ahí, este elemento rebelde, ¿no? Incluso esto yo se lo he dicho a algunas personas, a veces es mucho más rebelde ese joven que, no sé, está en medio de la combi todo atropellado y está escuchando una canción que le hace reflexionar un poquito más, ya sea reggaetón, sea rap, sea música urbana, sea rock, sea música anime, pero que es una música que lo hace reflexionar, que aquel que está simplemente en su celular viendo naderías, ¿no? Y llenando el vacío, y que va a repetir los mismos vicios que nosotros juzgamos de los adultos, ¿no? Que termina siendo violento, termina siendo como nuestros políticos, pues medio delincuentes, medio rateros, ¿no? Entonces, mucho más rebelde es ese chico que está ahí tratando de cambiar algo, al menos de alguna manera, ¿no? Siendo un poco más gentil, un poco más amable, un poco más cumplido, un poco más respetuoso, un poco menos violento, ¿no? Correcto, me encanta. Mira, como gestor de marketing yo he visto mucho el tema de que uno es una marca personal y en cuanto a ustedes, cada libro es una extensión de su propia marca. Tú dejas algo en cada libro, es tu esencia, eres tú, tus experiencias, tus ideas. Pero como tú, como persona, en los años creces, aprendes, desaprendes, hay todo un proceso. Este libro se vuelve una propia marca, ya que fue escrito en cierto tiempo, en cierta etapa emocional tuya. ¿Qué opinas al respecto de que si tú eres un escritor, deberías siempre mantener cierta línea, ¿no? Porque de aquí en unos años tú vas a cambiar, tú vas a aprender más cosas y quizás migres a otros ámbitos? Yo pienso que al ser esto una propuesta artística, ¿no? Una apuesta artística, uno no debería encasillarse, ¿no? Porque al final los seres humanos cambiamos, ¿no? Cambiamos a veces de, no sé, de ideas, de
no sé si de convicciones, no sé si siempre es bueno cambiar de convicciones, pero cambiamos de algunas cosas. Lo que a veces no cambia es la pasión, que incluso hay una escena en porque la película, sigues escribiendo. Claro, El secreto de sus ojos, Okay. donde se habla, ¿no? Que un hombre nunca cambia de pasión, mencionándose, por ejemplo, de qué club de fútbol es hincha, ¿no? Pues en este caso, la escritura tiene que ver con eso, ¿no? Con esa pasión. O sea, yo puedo decir que quizás pueda cambiar en ideas, no sé si políticas, económicas, hasta, no sé si deportivas, ¿no? Pero esta pasión que yo tengo por la escritura, por la literatura, yo pienso que va a seguir ahí. Entonces, en ese sentido, no tendré que encasillarme, porque ahora he escrito estos libros de cuentos que hablan sobre historias juveniles, un poco de rebeldía, materiales de la cultura pop, pero yo luego voy a tener otros temas, tengo otros temas que estoy trabajando, tengo otros cuentos que van por una línea más realista, un poco más íntima, más familiar, tengo otras historias que también hablan de procesos de migración, y también me interesa desde el periodismo otro tipo de historias, entonces yo lo voy perfilando. Lo que sí no cambia es esa convicción que yo tengo, ¿no? Hacia de seguir escribiendo. Claro, de ver a la literatura no como un hobby o algo que lo hago los fines de semana cuando pueda, ¿no? Sino es tratar de organizar mi tiempo alrededor de esa vocación que tengo. Y claro, uno tiene que vivir, tiene que tener familia, no es atender esas cosas, ¿no? Su propia salud, sus propios intereses, ¿no? Pero sabiendo qué es lo importante, ¿no? Sabiendo qué es lo que me interesa a mí en la vida, ¿no? Entonces, eso es genial. Y viendo todo este mundo de la tecnología, las redes sociales y demás, ¿crees que este mundo tecnológico de alguna manera distrae, aleja al lector promedio, que es el joven, a lo mejor, o forma parte, como por ejemplo este espacio, de acercar a un posible lector hacia este mundo? Sin duda, la tecnología es muy útil, incluso nosotros que estamos en un circuito independiente, ¿no? Porque, por ejemplo, Aleteia es una editorial que no está en los circuitos comerciales, digamos, ¿no? Las grandes librerías, y tampoco la literatura por la que apuesta es una literatura que está en otros bordes, ¿no? Incluso siendo desde regiones, ¿no? Desde Arequipa, desde Cusco, desde Puno, tenemos algunas otras dificultades de acceder al espacio literario. Entonces, por ese sentido, yo pienso que Internet y todas las redes sociales son algo muy importante para nosotros, ¿no? Que nos ayuda a difundir, como tú dices, llegar a nuevas audiencias, llegar a otro público, incluso los formatos que a veces ya yo ni entiendo, ¿no? Que tiene TikTok, o el manejo de historias. Fuera tu TikTok, ahorita Kik o Twitch, esas plataformas de streaming que están, pero... Yo siento que al final la tecnología no es mala, ¿no? La tecnología siempre es una herramienta, ¿no? A veces, y tampoco es que de por sí va a ser mal utilizada. Tú puedes utilizar hasta Kik, no sé, para transmitir un concierto sinfónico o analizar una obra de un vinilo y de música muy antigua. Lo que pasa es que como se ha fragmentado tanto las audiencias, eso también es un riesgo, porque también puede pasar que llegues a un público muy interesado pero que sea muy pequeñito, ¿no? Entonces un poco el reto ahora es cómo llegamos a audiencias cada vez más grandes sin tener que romper estas convicciones. Y es que los micronichos son a veces un poquito celosos, un poquito de que tú me haces este contenido a mí, listo, somos tanta cantidad, pero si te veo haciendo otro tipo de contenido, ya no. Y se vuelve como una secta o como una tribu, ¿no? Y eso tampoco es positivo, porque al final lo importante, lo que generan comunidades como Internet es la apertura, ¿no? Poder encontrar conexiones. Entonces, por ese sentido, la literatura yo pienso que es lo suficientemente amplia para ello. Miren, en este libro hablo de anime, hablo de punk, entonces uno diría, solo voy a buscar a los chicos, claro, al final son la cultura popular, el consumo, ¿no? Entonces uno diría, no tienen nada en común, pero no, o sea, a mí me gusta el anime, me gusta el punk, pero no solo eso, porque si no te gustan nada de esos materiales, te pueden conectar las historias familiares que están aquí presentes, las historias de amor, las historias sobre, no sé, la presión de trabajo, que quizás para un público mayor. Entonces, eso es algo que también te puede permitir Internet. Entonces, el gran reto es cómo, dentro de esos pequeños nichos muy pequeñitos que permiten llegar a gente muy interesada en algo, podemos llegar a un público más amplio sin tener que estar, no sé, pues prendiendo fuego a algo o estar haciendo llamar la atención de una manera o insultando, polemizando, ¿no? Porque al final yo pienso que uno debe utilizar estos espacios para conectar, ¿no? Para generar una sociedad mucho más pacífica, mucho menos violenta en la que estamos. ¿No? ¿Crees que ser de Arequipa, que es una ciudad, si no la más rica culturalmente hablando, suma, aporta más a que ustedes como escritores se potencien? Claro, sin duda, bueno, sí. O sea, yo soy, pues, a veces digo, mi rebeldía también, mi gen punk, yo estoy identificado con mi ciudad, yo he crecido acá, la quiero mucho, ¿no? Pero también en este libro van a encontrar como que una carta de desamor, ¿no? Porque yo hablo muy mal de Arequipa acá, pero con mucho cariño, ¿no? Claro. Porque yo sé
como la conozco tanto, como la quiero Es que tanto, sé uno que va habla mal. de su casa Claro, cuando la conoce. Exacto, pues. de lo que va mal, de nuestras crisis, ¿no? Por ese lado. Entonces, no necesariamente caes una oda, Arequipa, el sillar. Creo que el color rojo entonces va muy bien. ¿Ah? Sí. Pero, y también recuerda, yo, por parte de mi madre, soy descendiente de japoneses, mis abuelos migraron, ¿no? Y soy Nikkei. Entonces, Ok. mi identidad también está un poco, ¿cómo se puede decir? Tiene una multiplicidad de elementos, ¿no? Ok. Y soy un producto del siglo XXI en donde he consumido contenidos de todo tipo, entonces hay mucha influencia global, ¿no? Correcto. Pero por ese sentido sí, ayuda mucho. Yo pienso Arequipa, aunque cualquier persona que no sea de Arequipa nos lo va a cuestionar, sí tiene un espacio cultural importante. O sea, tenemos librerías, tenemos editoriales, tenemos una escuela de literatura, tenemos espacios de teatro, tenemos música, bandas muy buenas. Por ejemplo, en el ámbito que a mí me gusta el rock, el Hay indie, mucho. existe, ¿no? Arequipa hacia el sur, Claro. mucho rock. Entonces, en general, hay muchos, ¿no? Y en otros géneros, ¿sabes? No sé, música vernacular, música también. urbana, ¿no? Pero en general sí es un sitial cultural importante. Tenemos eventos importantes, no sé, ferias del libro, el Hey Festival, el Congreso de la Lengua que va a ser ahora. Entonces, sin duda sí ayuda mucho, ¿no? Sí nos ayuda, pero no olvidemos que el Perú sigue siendo un país muy centralista, ¿no? Entonces, al final en Lima es donde está la mayor cantidad de editoriales, la mayor cantidad de lectores, los eventos más importantes de libros están ahí, la mayor cantidad de dinero se mueve ahí, la mayor cantidad de librerías. Entonces, por ese lado sí hay como que... Y las políticas culturales incluso se diseñan desde Lima y tienen una prioridad en Lima, ¿no? Entonces, por ese lado sí tenemos, a comparación quizás de otras regiones, cierta potencial, cierta fortaleza, pero también estamos en desigualdad comparado en otros aspectos, ¿no? Pero también yo pienso que es importante vernos globalmente, ¿no? Hacia otros públicos. Es cierto que escribimos desde acá, desde Perú, desde Arequipa, pero también queremos conectar con gente de otro lado, ¿no? A mí me interesa, mi literatura también ha llegado a Argentina, hace poco publiqué Argentina es muy rica en una revista allá, estuve el verano ahí haciendo algunos talleres y también pude publicar en unas revistas de allá, conexiones con Chile, Aleteia podía estar en Colombia, se van a ferias de libro, no sé, a México. Genial. Entonces, por ese lado, ahora voy a estar en agosto en Chile, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Arica. Entonces, por ese lado, es importante esas conexiones, ¿no? Porque la literatura al final es algo que nos hace cuestionar nuestra condición como ser humano. Mira, y lo que estás diciendo es ligeramente una crítica al propio regionalismo arequipeño, donde dice yo escribo aquí, yo soy de aquí y todo eso, ¿no? Claro, sí, sin duda. Yo escribo desde aquí, o sea, yo escribo por las condiciones materiales, físicas, económicas, sociales de estar en Arequipa o estar en el Perú, ¿no? No es lo mismo escribir desde acá que escribir, no sé, desde Londres, desde Madrid, ¿no? Tomándote un té, ¿no? Claro, exacto. Tener que tomar no sé cuántas combis, hacer no sé cuántos trabajos, ¿no? Pero eso no quiere decir que mi literatura tenga que hablar yo, pues, no sé, de poemas roncos, de rocoto relleno, de sillar, que está muy bien, es parte de nuestra tradición, pero no son temas que a mí me interesan. Y que si alguien lo hace, tampoco tiene nada de malo, pero la idea es que no es lo único de lo que podemos hablar. A eso quería llegar, no es lo único. Y también es como que una trampa esto del regionalismo, ¿no? Porque también hace creer que no hay nada mejor que o no hay nada más allá de. Claro, ¿no? Y sin duda nosotros tenemos el cariño de estar en un lugar, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Pero sin duda hay mejores lugares más tranquilos, más seguros. Y aparte tienen un Nobel que trascendió todo, o sea. Claro, y por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que es alguien que nació aquí, que bueno, se formó en otras partes del mundo, escribió en otras partes, pero siempre tuvo esta conexión emocional con Arequipa. Incluso acá tenemos sus libros, creo, ¿no? Él era un escritor universal, o sea, él es universalmente conocido porque los temas que él trataba era para todo el mundo, ¿no? No solo hablaba del Perú, no solo hablaba de Arequipa, no solo hablaba de su familia, no sé, hablaba de temas que podrían interesar a alguien que lea en chino, que lea en japonés, que lea en alemán, en polaco. Entonces, por ese sentido hay que ver eso, ¿no? La literatura al final es algo universal, es un arte universal, ¿no? Correcto. ¿Y a qué crees que se debe el éxito de algunas o varias de tus obras? Bueno, no sé si podemos hablar de éxito, sin duda sí me siento grato. Quiero aterrizarlo entonces, porque el éxito es un amplitud, claro. ¿No? O sea, en premios, en reconocimiento. Bueno, por eso he tenido esa suerte de que algunos de mis trabajos, cuentos, materiales han podido ser premiados, han obtenido reconocimiento también en el ámbito periodístico, ¿no? A veces hay elementos como de azar, porque no necesariamente porque tú no ganes un premio quiere decir que eres mal, o a veces depende mucho de quiénes han estado en el jurado, los gustos del jurado, ¿no? Hay un azar, o sea, cuando lo haces
genial, porque qué bueno, ¿no? Pero cuando no ganas, no quiere decir que, ay, este está mañado, este está mal, o no me saben apreciar, o soy terrible en esto. Sino, simplemente pueden ser cuestiones circunstanciales de que Correcto. a los jurados les gusta otro tipo de cosas, ¿no? Correcto. Ese es algo importante, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, ayuda mucho los premios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado pude ganar un premio en Trujillo, ¿no? En la Universidad de Trujillo, un cuento policial, ¿no? Y tuve la suerte de ganar, ¿no? Y me permitió estar en esa ciudad, estar en la premiación, recibir también una retribución económica, que el cuento se vaya a publicar en otras ciudades, ahora en el norte, poder presentar mi libro allá también. Entonces, todo eso te abre esas posibilidades, ¿no? Pero si no lo hubiera ganado, no quiere decir de que, ay, no sirvo para esto. O sea, tu convicción sigue siendo una, por más que dentro de eso se sumen... Claro, ayuda sin duda, sobre todo, además, por el tema, a veces son económicos, a veces vienen con una publicación, o te permite llegar a otros públicos, a otros accesos, como en este caso, ¿no? Esta antología me permitió, se ha publicado a nivel internacional, es una compañía naviera Ilimitada, es una editorial de Argentina que tiene presencia en muchos países de habla hispana y me ha permitido llegar a otros públicos. Entonces, esas son un poco las posibilidades, ¿no? Correcto. ¿Cómo hoy gestionas tu futuro? ¿Eres de los que piensa y planifica mucho a futuro? ¿Vives el hoy? ¿Escribes hoy? ¿Trabajas hoy? Claro. ¿Cómo ves eso? Bueno, no, o sea, sí, ya no soy tan joven, también tengo que ver un poco mi plan de vida, ¿no? Futuro, mi plan familiar, ¿no? Exacto. Entonces, sin duda yo sé que voy a seguir escribiendo, ¿no? Entonces, lo que sí estoy haciendo es tratar de moldear todas mis actividades para permitirme ese tiempo, tener cada vez la mayor cantidad de tiempo para poder escribir, para poder desarrollar esta labor, que yo sé que es muy gratificante, pero a veces uno necesita tiempo y dinero para dedicarse a ello, o dejar de ganar cierto dinero para poder dedicarte a este tiempo, ¿no? Genial sería si pudieras ganarte una beca, un fondo que existen, ¿no? Y eventualmente se podrán hacer, ¿no? Para poder desarrollar los proyectos. Pero mientras tanto uno tiene que ir organizando su vida para no abandonar eso. Y lo otro es que yo tengo varios proyectos de narrativa que quiero continuarlos, y para ellos tengo que también pues planificarlos, organizarlos, o sea, estoy en el proceso de investigar. Invertir mi tiempo, también, no sé, invertir en lecturas, invertir a veces en talleres, en cursos que me interesan para ese tema que estoy investigando, invertir incluso en viajes, ¿no? Para poder saber más de algún tema, pero sobre todo ese futuro tiene que ver con eso, ¿no? En poder llevar a cabo estos proyectos narrativos que tengo, ¿no? Llevarlos adelante, ¿no? Que no sea solo un libro y ya me olvido de eso y nada más. Pero a ver, mira, vamos a ser conscientes en algo. Cuando un niño quiere ser futbolista, se entera entre los 14 y 15 que no da, y obviamente desiste. Tú estás clarísimo que esto es lo tuyo. Claro. ¿Por qué? Porque tanto el reconocimiento de algunos premios en tus libros, el tiempo que ya llevas y obviamente comentarios de tu círculo, creo que tú estás clarísimo de que esto es ya lo que va a desencadenar. Más allá de la validación, que sí es importante, ¿no? Más sobre todo cuando uno está empezando, cuando uno es joven. Incluso yo también alguna vez quise ser futbolista, aunque no tuve ninguna habilidad, nunca tuve ni siquiera practicada, pero todos queríamos ser Messi de creo chiquitos, que todos, o ¿no? Zidane, ¿no? Pero aún tengo la edad de Messi cuando ganó la Copa Mundial, así que aún puedo ser técnico, ¿no? En la escritura es cierto que uno puede ser joven hasta los 50 años, sigue siendo un escritor joven, digamos, ¿no? Pero en ese sentido yo siento que sí, el camino ya está trazado, o sea, la vocación está ahí, incluso estaba desde adolescente, ¿no? Incluso yo tenía que dar un giro así, un poco largo, pasando por el periodismo, que lo sigo ejerciendo, me ha ayudado mucho en mi labor como escritor, pero la vocación está ahí, ya está muy, podemos decir, fija. Entonces, lo importante es cómo hago que esta vocación siga avanzando más. No me gustaría seguir publicando lo mismo o un libro igual, ¿no? O sea, no te digo que estas historias estén mal, sino que hay otros temas de los que me gustaría tocar, o temas que planteo aquí, contarlos de otra manera, o evolucionarlos, o desarrollarlos de otra forma. Entonces, por ese lado, la vocación sigue ahí, lo tengo claro. Sin duda ha habido buenos resultados, pero yo pienso que puede haber muchas cosas más ahí adelante, ¿no? Es correcto. ¿Y cómo gestionas, justo tú mencionabas al inicio, ¿no? Fuiste un niño, un tercer hijo, un hogar que te acogió, que te formó. ¿Cuán importante es nuestras raíces, nuestras vivencias para aprender o saber contar bien una historia? Sin duda, ¿no? Para mí ha sido importante esto que digo al inicio, ¿no? El venir de un entorno familiar que siempre han apoyado mi vocación, siempre creo que algo que mis papás me han brindado, no sé, no hemos sido millonarios, pero siempre mis papás me han dado las condiciones para poder estudiar tranquilo, ¿no? Yo tenía amigos en la universidad que tenían que trabajar, que tenían que... Creo que todos hemos tenido. Sí, ¿no? Y sin duda esas condiciones, para mí es una gran suerte, ¿no? Porque mientras muchos de mis amigos tenían que, ahí en San Agustín,
no sé, amanecerse porque tenían un trabajo, tenían que ayudar, o tenían que venirse en no sé cuántas combis, ¿no? Yo tenía la posibilidad de estar haciendo una revista de anime con mis amigos, o estar haciendo una revista, un fanzine de cine, ¿no? Entonces, eso yo sin duda lo reconozco y sé que es muy importante, ¿no? Y sin duda lo valoro. Y hasta ahora, mis papás siguen apoyándome. Cuando saco un libro, ellos están ahí en las presentaciones, están pasándole la voz a sus amigos. Entonces, eso es importante. Lo mismo pasa con mis hermanos. Creo que como para todo lo que hacemos algo involucrado al arte, creo que nuestros papás son los primeros fans. Y ahora también mi esposa, o sea, mi esposa Susan, ella es la principal, la persona que me apoya en eso. O sea, si no tuviera el apoyo de ella, yo no podría estar dedicando mi tiempo, organizando mi vida alrededor de eso, ¿no? O sea, pese a que mi vida familiar es importante, ella también entiende lo importante que es esto para mí. Entonces, sin duda eso es clave, ¿no? Y algo que tú mencionabas, ¿no? Las raíces, una es las raíces familiares, pero las raíces geográficas están ahí también. O sea, yo no hubiera hablado de Arequipa si no hubiera vivido en Arequipa, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? Entre el cariño, el odio, podríamos decir, más que el odio, podríamos decir la insatisfacción, ¿no? La insatisfacción pero es que ¿quién no ha vivido cierta insatisfacción en Perú? Exacto. O la angustia de estar en un entorno así, de los conflictos que hay entre las relaciones interpersonales en un contexto como este, ¿no? Yo vengo del periodismo, pero también los cuentos del periodismo hablan ahí desde la parodia, desde la burla, un poco de las condiciones también un poco complicadas que puede tener el periodismo, ¿no? Y también me puedo burlar de él porque yo he estado ahí, ¿no? O sea, puedo... Y aparte que nuestra política es muy variopinta. Hay de dónde agarrar. Entonces sí, hay los temas políticos, pero también los propios temas de cómo es el funcionamiento del periodismo o el sensacionalismo y todo eso. Entonces está presente. Entonces esos elementos están ahí. E incluso te he hablado, ¿no? De mi identidad. Yo soy descendiente de japoneses y ese elemento está ahí. Incluso en otros cuentos que yo estoy desarrollando es parte de esa beta de la que yo saco historia, saco información, saco materiales. ¿Escribirás algo en algún momento netamente ligado a tu raíz familiar materna? O sea, sí, ya tengo algunos cuentos, ¿no? Ya estoy armando un proyecto un poco relacionado a esos temas, ¿no? Entre los temas familiares, los temas migratorios, los temas identitarios. Sí, es un proyecto que lo estoy encaminando. Y otros temas ahí, ¿no? O sea, temas también de, como te digo, historias un poquito más realistas, más íntimas. Entonces, sí, hay material para trabajar. ¿Qué mensaje le darías a un papá promedio que tiene un niño, que está escuchando esto y quiere apoyar a su hijo para empezar a ser un buen lector? Y quizás, quién sabe, probablemente un escritor. ¿Qué le recomiendas? Claro, que vengan acá a Fabla y se lleven todo. Los libros de Letella, sobre todo el mío, ¿no? Contra toda autoridad excepto de Jorge Malpartida Tabucci. No, mira, sobre todo, así como he hablado, ¿no? De vocación literaria, de escritor y vocación lectora, ¿no? Pero eso es algo que viene por un entorno, ¿no? Entonces, si tú no lees o si tú no tienes pasión por algo, no te digo, hablemos de la pasión por leer, pero si tú no tienes esa pasión por algo, es difícil que tú se la puedas transmitir a alguien, ¿no? Un chico le gusta el fútbol, le gusta algún deporte, le gusta la cocina, le gusta algún equipo de fútbol, o algún actor, algo, porque sabe que tiene un par, ¿no? Tiene un amigo, tiene un hermano, un papá, un tío que le gusta algo parecido y por imitación, por formar parte de ese vínculo, lo termina consumiendo. Entonces, si tú no estás ahí inmerso en la lectura, es poco probable que tu hijo quiera hacerlo, ¿no? O sea, primer consejo, pregúntate si tú eres un lector si te gusta leer, por lo menos. Y yo no creo que a nadie, no es que no nos guste leer, sino que creo que no has encontrado el tema que te gusta leer. O sea, a todos nos interesa algo en la vida. Nos interesa la cocina, el turismo, el fútbol, siempre los animales, ¿no? Entonces, puedes buscar un libro sobre eso. Entonces, encuentra ese libro que a ti te apasione y hazle leer a tu hijo ese algo que te apasionó o algo que le apasiona a él también. Si a tu hijo le gustan las plantas, le gustan las hormigas, le gustan los volcanes, búscale un libro sobre eso, ¿no? Invierte en eso, ¿no? Y dense un tiempo para ello, ¿no? Porque vas a ver que la lectura, sobre todo, es una posibilidad de abrir un poquito la cabeza, ¿no? Porque incluso puedes leerlo en digital, no hay ningún problema, sino que a veces nosotros estamos todo el tiempo leyendo. Si te das cuenta, estamos todo el tiempo leyendo en el celular, en la computadora, en las tablets, pero leemos de manera fragmentaria, leemos hasta para llenar el espacio, ¿no? Mientras que si tú te concentras en un libro o en una historia, en un poema, como que el tiempo por ese momento desaparece, esas distracciones, y puedes dedicarte a eso, a soñar, a creer en algo diferente, a reflexionar, ¿no? Ok, espectacular. Me encanta cómo has planteado toda esta etapa tuya como escritor. ¿Qué se viene para ti, por lo menos en este fin de año? ¿Dónde vas a estar? Bueno, en cuanto a eventos, lo que más o menos tengo claro es
en agosto voy a estar en la Feria Internacional del Libro de Arica, que es, si no me equivoco, el 8 y 9 de agosto, y voy a estar haciendo una presentación del libro, también algunos talleres, ¿no? Aprovechando eso. De ahí, bueno, no tengo tan en mente qué otras actividades tengo. Voy a estar participando en unos eventos académicos, sobre todo, ¿no? Ligados a la escritura, al periodismo. Pero yo pienso que... Y también seguir dictando talleres de escritura. Yo he estado... ¿Dictas talleres de escritura sobre qué? Escritura creativa, sobre todo, de ficción, de no ficción. ¿No? O sea, en las universidades yo enseño eso, redacción periodística, redacción creativa, ¿no? Cursos de comunicación, de redacción de textos, ¿no? Pero acá en Fábulas tuvimos una experiencia bien bonita en el mes de junio, que hicimos un taller que se llamaba No apto para perfeccionistas, que era un taller para empezar a escribir, pero con esta idea de que la escritura no es un fuego sagrado, ¿no? Sino que es algo también tiene que tener un elemento de rebeldía, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuvimos aquí, hubo tan buena aceptación que hicimos 2 grupos, así como en academia universitaria. Mañana estamos por ese lado muy agradecidos y estuvo muy bonito acá en Fabra. Le agradezco a Fiorella, a Rúa, ¿no? Por el espacio y eso. Entonces la idea es quizás también en lo que queda del medio año hacer otro taller así, si no igual, parecido, con otras herramientas, quizás un poquito más avanzado o de otros temas, ¿no? Entonces, salir un poco del espacio más académico, que es importante también esa formación, pero también la enseñanza de taller yo creo que es importante porque es mucho más práctico, tiene que ver la forma en que yo aprendí a escribir, que es en un oficio, ¿no? Exacto. Mensaje final, probablemente haya muchas personas como yo que hemos pensado, procrastinado mucho esta etapa de lograr escribir algo ya de manera un tanto profesional, o por lo menos escribir algo para que las personas del público lo puedan leer, pero tienen mucho contenido, han escrito algo, tienen algo ahí. ¿Qué mensaje les darías ya mirando a la cámara? ¿Cómo sería ese puente para que ellos pasen de todos esos escritos a poderlo concluir? Bueno, ahí sí lo puedo ir diciendo, ¿no? Pero algo importante es que uno debe como que evaluar cuál es su vocación final, ¿no? Si en verdad tú quieres escribir sobre todas las cosas, entonces ten claro que es algo que quieres hacerlo, ¿no? ¿Y qué hacer con todos esos materiales? Yo te diría que se lo des a alguien que tú pienses que le puede interesar. Todos tenemos algún amigo que le gusta la literatura, que le gusta leer, pero pásaselos a ese, pero no para que te diga, qué bien escribes, qué bien lo estás haciendo, sino, oye, a tu texto le falta tal cosa, no está tan bien, creo que puedes aumentar tales elementos, ¿no? Que empieces a probarlo con los lectores. Segundo, o tercero, ya no sé qué tema estoy diciendo, salir de la inamovilidad, ¿no? Esto de que la escritura no debe generar miedo, temor, ¿no? Sin duda tenemos que buscar que sea un buen texto, pero ahorita estamos en la etapa inicial, la etapa de empezar a que este texto no se quede ahí traspapelado, ¿no? Sino que salga a la luz de alguna manera. Entonces, perder ese miedo, ¿no? Empezar a acabar esos proyectos, darle un final, mostrárselo a alguien más, ¿no? Eso es lo primero que podría decirles, ¿no? Muy bien, Jorge. Ahí vamos a poner tus redes sociales para que las personas te sigan, te consulten el tema de los talleres. A mí me interesa, la verdad, saber un poco más de tus espacios educativos, y muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado para poder conversar un poco más de ti y conversar y conocer un poco más de tu historia. Muchas gracias. Listo. Genial. Perfecto. Listo, hermano. Gracias. Ha estado muy bien.